están? Les saluda su amigo Jorge Gasca y bueno, pues hemos preparado para ustedes este video que lo hemos titulado La capacidad de asombro como inicio del conocimiento filosófico. Y bueno, pues los invitamos a que compartan este video en sus redes sociales y que de alguna manera, bueno, pues ya saben, hay que suscribirse a este canal de Jorge Gasca y seguirnos en nuestra página de Facebook que lleva el nombre de Filosofía y Educación Alimento para el Intelecto, para que estén al pendientes de nuestros videos que vamos a estar subiendo y de nuestros materiales. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema que de verdad a mí en lo personal me llamó mucho la atención, ya que para algunos filósofos van a considerar que el asombro sí es el inicio del conocimiento filosófico y algunos otros van a estar en contra de esta situación, ya que el asombro, bueno, pues no implica un desarrollo de pensamiento como tal en el grado de ser altamente reflexivo, pero sí nos introduce a profundizar pues obviamente en el conocimiento, puesto que del asombro pues también se puede emanar la curiosidad, esa capacidad que nosotros podemos tener de conocer más a fondo aquello precisamente que admiramos o que nos asombra. Bueno, pues hoy en día, con todo lo sucedido en cuestión de la pandemia y otras situaciones, el conocimiento, bueno, pues ha tenido que llegar a resignificarse por otros elementos sensibles, como las muertes, las enfermedades, el dolor, el sufrimiento, la felicidad, la alegría, el entusiasmo, etcétera, que experimenta la humanidad, lo cual ha llevado a revalorar ciertos aspectos filosóficos que deben plantearse ante estas adversidades, ya que desde nuestra experiencia vamos contribuyendo a un conocimiento y lo cual lo vamos aplicando en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Esta vida cotidiana, bueno, que desde el punto de vista filosófico conocemos el por qué queremos llegar a la verdad. Pues ya el proverbio griego que se le atribuye a Sócrates nos dice, ¿verdad? La verdad os hará libres, es decir, una libertad de conocer el ser de las cosas, una libertad que nos lleva a conocer nuestra esencia para ser esas personas reflexivas, críticas, analíticas y sobre todo que busquen la forma de trascender, dejando las cosas bellas en la sociedad, porque de aquí nace la admiración y el asombro. Si eres padre o madre de familia, docente, etcétera, bueno, pues imaginemos la responsabilidad y el impacto que se deja no solo a las hijas o hijos, a las alumnas o alumnos, sino también a los amigos, a los compañeros de trabajo, etcétera, a todas esas personas que entran en contacto con nosotros. Bueno, pues es tan grande esa responsabilidad y el compromiso una vez que nosotros entramos en ese campo del autoconocimiento y que lo que digamos tendrá un gran impacto en las demás personas. ¿Por qué? Porque nuestra misión, por decirlo de alguna manera, una vez que nosotros llegamos a ese autoconocimiento, a esa iluminación de la sabiduría, bueno, pues tenemos que impulsar también a los demás a que lleguen precisamente a contemplar, bueno, la sabiduría, recordando la definición etimológica de filosofía, que es amor a la sabiduría, a esa inteligencia, a ese saber, a ese conocer, para que nos dé esa libertad de pensamiento y prácticamente podamos ser personas críticas, reflexivas, analíticas. Bueno, desde mi punto de vista considero que si queremos cambiar la sociedad, lo podemos hacer desde la admiración o el asombro, ¿verdad? Porque es el inicio de un nuevo conocimiento, es una hoja en blanco en la cual se escribirán grandes experiencias que forman a sujetos conscientes, autónomos e independientes, que hagan a partir de sus experiencias ese cambio personal y social. Hoy en día podemos preguntarnos a cuántos niños, a cuántos jóvenes, a cuántos adultos les interesa tener un conocimiento pleno y perfecto de sí, ¿sí? ¿Cuántos están en esa búsqueda del sentido de sus vidas?
cuántos van caminando sin rumbo o bien haciendo lo que los demás dicen, e inclusive cuántos toman o tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones. Cuando sucede esto es quizá porque dejamos de lado la admiración, dejamos de contemplar, dejamos de asombrarnos, ya que perdemos esa curiosidad por conocer las cosas y con ello nuestra imaginación y capacidad de reflexionar. Ante ello me hace repensar la filosofía de Martin Heidegger en su filosofía de la muerte, donde se descubre que tenemos que repensarnos, que descubrirnos a nosotros mismos para encontrar ese campo existencialista y realista de nuestras vidas. Por ello traigo a colación un rastreo sobre la definición de admiración y asombro. De acuerdo con Platón, tenemos que esta emoción, esta admiración es inherente, ¿verdad? Es inherente, bueno, pues nada más y nada menos, porque es aquello que nos impulsa al desarrollar del filósofo. La filosofía por ello no tiene otro principio fuera de este, ¿sí? Y aquí viene el primer aspecto, como bien indica el título de este temita. La filosofía se desarrolla por esta capacidad de asombro, ya que al ver algo desconocido, el nombre trata de darle una explicación, ¿sí?, a cada cosa. Es decir, el hombre intenta descubrir el funcionamiento de la naturaleza. Quizá, en otras palabras, diríamos, busque el sentido de las cosas por encontrarse consigo mismo y reafirmarse. Como adultos, quizá esta capacidad la vemos como perdida porque nos olvidamos de admirar el mundo en las cosas bellas que nos ofrece el mismo mundo, ¿no? Es por ello que si somos iniciadores en esta rama del conocimiento, para profundizar en el conocimiento filosófico, bueno, pues debemos dejarnos sorprendernos para encontrar una verdad, ¿sí? Para encontrar una respuesta, bueno, pues a ese cuestionamiento que se tiene en el interior, ¿no? Tratar de buscar esa verdad universal a esas preguntas existenciales que nacen de nosotros. Por esta admiración y asombro, bueno, se desarrolló la ciencia, y recordemos que se inicia con el mito y que con el paso del tiempo la humanidad y sobre todo los filósofos buscaron respuestas más contundentes, más demostrables a la razón. Por ello insistimos que si a los niños no se les quita esta capacidad de asombro, podemos tener bueno, pues grandes humanos, ¿sí? Y los que son adultos, pues obviamente resignificar esta capacidad de asombrarse para tener un conocimiento más pleno y perfecto de sus vidas, para generar excelentes experiencias. Al respecto, bueno, pues Aristóteles va a señalar que en virtud de la admiración los hombres empezaron a filosofar, y aún ahora filosofan en virtud de ella. Comenzaron por admirar las cosas en torno a las cuales resultaban más fácil dudar. Más tarde y poco a poco dudaron también de las cosas mayores, como por ejemplo las inclinaciones de la luna y todo aquello que concierne al sol y a las estrellas y a lo relativo, a la generación del universo, ¿sí? Y prácticamente podemos decir que el que duda y admira sabe que ignora. Por lo tanto, el filósofo es también amante del mito. El mito está formado en efecto por cosas admirables, por cosas que nos llaman la atención. Por eso Aristóteles va a considerar que la admiración, bueno, pues es una virtud, ¿sí? Esa virtud que nos va a impulsar a algo más. ¿Por qué? Porque de allí se desarrolla la curiosidad, ¿sí? Por ende tenemos como seres humanos una gran capacidad para iniciarnos en el conocimiento de la reflexión, pues en el asombro
pudiéramos decir, se desarrolla el crecimiento de nuestra razón al cuestionar sobre la existencia de la naturaleza. Por ello, el asombro nos conduce a esa duda para encontrar la verdad revelada en los entes. Es esa duda que nos lleva a tener un conocimiento claro de las cosas. Ya Descartes expresó este concepto, ¿verdad? Cuando se nos presenta algún objeto insólito y lo creemos nuevo o diferente de lo que antes conocimos o supimos que existía, ese objeto hace que lo admiremos y que de alguna manera quedemos sorprendidos. Y esto ocurre antes de que todos nosotros lo descubramos, ¿verdad? O lo descubriéramos, ¿sí? Entonces, al descubrir el objeto es útil o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, la admiración nos va a dar la respuesta a este cuestionamiento. Me parece ser la primera de todas las pasiones y carece de opuesto, porque si el objeto que se presenta no tiene en sí nada que nos sorprenda, no tenemos afección, ¿sí?, por él y lo consideramos sin pasión, es decir, simplemente pues no nos llama la atención. ¿Qué nos llama la atención? Bueno, pues aquello que admiramos, aquello que lo contemplamos, aquello que nos hace quedarnos boquiabiertos y que de alguna manera nos impulsa para tener un mayor conocimiento. Para que se refleje, bueno, este asombro, debemos dejar que las cosas nos impacten en nuestros sentidos, así como las obras de arte que nos cautivan y nos elevan a esa contemplación de su perfección, donde entramos en ese campo cognitivo del conocer al interrogar todas sus cualidades, desde quién es el autor hasta lo más profundo que es la interpretación del mensaje escondido en la obra. Así las cosas de nuestro mundo debemos dejar que nos impacten, debemos mostrarnos sin prejuicios para tener un conocimiento certero, y esto lo logramos por medio de la filosofía del límite que propone Eugenio Trías en su libro La Edad del Espíritu, donde podemos encontrar cómo la razón encuentra una frontera para tener un conocimiento que se da por medio de dos cercos, el del aparecer y el de la interpretación. En el primero, reconocemos las cosas, las identificamos, las analizamos y las conceptualizamos por medio de la experiencia. Y es aquí donde entra el segundo cerco, ¿sí? Una vez que se tiene una experiencia, la interpretamos en el para qué, es decir, desciframos de alguna manera el mensaje esencial de los objetos, de las personas, de los animales, de las obras creadas por el hombre e inclusive de la misma naturaleza. Y una vez que captamos el mensaje de nuestra razón, da cuenta de su frontera, es decir, de su límite, para convertirse en lo ilimitado, porque despierta el poder creativo de la imaginación. En este sentido, el asombro, la admiración, es la actitud que se halla en las raíces de la duda y de la búsqueda y del tomar conciencia de no comprender lo que se tiene delante, y que también en el caso de otras relaciones familiares se nos revela como inexplicable y maravilloso. Ya Kierkegaard, por su parte, definirá el asombro como un sentimiento apasionado del devenir y juzga como propia del filósofo que considera el pasado como un signo de la necesidad del pasado. Si el filósofo, ¿y cómo podría admirar una consecuencia necesaria sin construcción? Bueno, es por ello extraño a la historia, ya que donde entra en juego el devenir, que está ciertamente en el pasado, la incertidumbre de lo que ha devenido con certeza, que prácticamente es la incertidumbre del devenir, no puede expresarse sino por medio de esta emoción necesaria al filósofo e inherente a él. Prácticamente pudiéramos decir que para muchos filósofos, lo que ya comentábamos al inicio, va a ser
parte medular, parte fundamental, la admiración como inicio del conocimiento. Sin embargo, para otros filósofos va a ser completamente lo contrario. Sin embargo, la admiración no solo es una cualidad del filósofo, sino que la tenemos todos, solo que unos dejamos asombrarnos más que otros, llevando ese asombro al plano del conocimiento y otros al plano de la trascendencia, ¿sí? En esta trascendencia, ¿verdad? Pues las personas que lo llevan a este plano, bueno, pues empiezan a crear, a innovar, a inventar e imaginando nuevos elementos que despiertan la curiosidad para que otros generen sus propias creaciones. Todo se inicia desde la perspectiva de la extrañeza en este sentido, como la define Carlos Pereda, ¿sí? Consiste en una propuesta de habitualizar el asombro, es decir, de hacerlo un hábito, de asombrarnos cada día de todas las cosas que nos suceden en nuestra vida para tener ese conocimiento perfecto, ¿sí? O más pleno, más profundo de nuestra realidad. De acuerdo con esta postura, el asombro inicia en la extrañeza, que es lo que impacta en primera instancia nuestros sentidos. La extrañeza es el génesis para convertir el asombro en una virtud que nos impulse al campo, ¿verdad?, de la reflexión, ¿sí? Esto me hace recordar el libro de Kant, ¿verdad?, en su obra En lo bello y lo sublime, en el cual destaca que la belleza se comprende a partir de la fealdad y que como tal es perfecta porque es la que nos inicia en la distinción entre lo bello y lo feo, entre lo sublime y lo efímero. De esta misma manera, ¿cómo empezamos a admirarnos? A partir de que ese objeto se nos hace extraño, de que queremos encontrar esa respuesta de qué es, para qué está, para qué sirve, ¿sí? ¿Cuál es su esencia? ¿Por qué el sentido de su existencia? ¿Sí? Por ello se considera que el asombro es un arte, un hábito a desarrollar, una perspectiva que la filosofía como oficio que trabaja con asombros asume de manera más focalizada que otras disciplinas. Sin embargo, algunos van a considerar un problema de la extrañeza. La postura más bien hegeliana sigue encontrando problemáticas las referencias de Schelling a algo que está más allá de la razón o incluso fuera de ella. Se preguntan cómo sería posible pensar siquiera un contenido fuera de la razón. Sería contradicción, a lo cual Schelling escribe: la crisis mayor, la última y verdadera, solo consiste en que siendo Dios lo encontrado al final, expulsando de la idea la ciencia racional misma, sea también con ello abandonada, es decir, descartada. La filosofía negativa finaliza entonces con la destrucción de la idea como la crítica de Kant en la realidad, con la humillación de la razón, o con el resultado de que el ser verdadero es solo que está más allá de la idea. No es la idea, ¿sí? Es más que la idea, ¿sí? Es el kreiton tu logo, ¿sí? La razón del logo, la razón del pensamiento. Pero si tomamos en cuenta el movimiento que la razón describe en el paso de la filosofía negativa a la positiva, bueno, el hecho de que la razón pueda enfrentarse con algo que entrada le llega como ajeno, como extraño, es decir, que se pueda dejar asombrar, no significa que eso extraño se mantenga ahí como simple límite extremo, a la manera de una piedra que no logra digerir. Más bien se refiere a esas expresiones al momento, ¿sí?, de aceptar no ser la única medida, reconocer la prioridad del ser sobre el pensar sin renunciar a comprender lo que encuentra, pero buscando entender ya a posteriori lo extraño. Es tal
porque no es producto del sistema de pensamiento que simplemente reflexiona y hace explícito lo que antes era implícito. Para Schelling, en su época tardía, bueno, la razón es tal realmente que es capaz de una confrontación, ¿sí?, con lo actual, no pensando, no construido de antemano. En este sentido, bueno, la razón negativa mira siempre hacia atrás, hacia lo sabido, mientras que la razón de la filosofía positiva está abocada en el futuro, que nunca se agota, ¿sí?, y que en cierto sentido siempre está comenzando. Lo que viene a extrañar o a asombrar a la razón no es propiamente la sensibilidad, sino más bien la revolución que supone para la razón misma el darse cuenta de su propio ser personal, sujeto en la voluntad, sin más remedio que actuar. ¿Sí? Schelling señala que lo extraño, ¿sí?, lo asombroso, no es lo opuesto a la razón, sino que precisamente una razón bien entendida es la que nos permite y obliga a asombrarnos, no solo una vez, sino constantemente, y hacer así del asombro nuestro oficio. Traemos a colación, bueno, todos estos razonamientos, porque el asombro hace pensable lo impensable, pues como ya mencionábamos, despierta la imaginación del sujeto y con ello la curiosidad por querer experimentar nuevos elementos que reafirmen lo ya conocido, o bien que aumente las cualidades de lo conocido. El asombro, como despertar de nuestra razón, se convierte en este primer inicio de nuestro conocimiento filosófico, pero de cada sujeto depende si lo impulsa a tener un desarrollo más amplio para que contemple la luz de la verdad puesta en la naturaleza. Por ello, hay que dejarnos sorprender por nuestras cualidades que tenemos, porque como se diría coloquialmente, todos, ¿verdad? Absolutamente todos tenemos pues prácticamente esta capacidad, ¿sí? Esta capacidad de tener, bueno, pues nada más y nada menos que esta existencia, ¿verdad? Que pues nos ayuda, ¿sí? Que nos ayuda a enfatizar, nos ayuda a focalizar, nos ayuda a tener un conocimiento más perfecto, acercarnos más a la verdad de las cosas, ¿sí? A tener, bueno, pues un mayor acercamiento, bueno, pues a esa esencia, ¿no? Todo, pues prácticamente de este movimiento, ¿verdad? Que se halla en la razón, ¿sí? De este movimiento que de alguna manera, pues trata, ¿verdad?, de darle prioridad, ¿sí? Hay que tomar en cuenta, pues bueno, el movimiento de que la razón describe en el paso de la filosofía negativa a la positiva, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Y que pues prácticamente nos invita, ¿verdad?, a una medida a reconocer la prioridad del ser sobre el pensar, sin renunciar, ¿verdad?, a lo que ya se tiene. ¿Para qué? Bueno, pues para comprender lo que se encuentra, pero buscando entender ya a posteriori lo extraño. Es tal porque no es producto del sistema del pensamiento que simplemente reflexiona y hace explícito lo que antes era implícito, ¿verdad?, en este sentido. Para Schelling, tardío, bueno, pues la razón de alguna manera pues nos va invitando, ¿sí?, a esta confrontación, ¿verdad? De alguna manera hay que dejarnos, ¿verdad?, asombrar, como ya hacíamos mención, como ya reflexionábamos con este Schelling tardío, ¿no? Por eso rescatamos a Schelling, ¿verdad?,
porque nos va a dar esta reafirmación de que el asombro va a ser esencial para tener ese conocimiento, ¿sí? Y que de alguna manera, pues eso coloquial que podemos encontrar de todo este planteamiento es que todos llevamos un filósofo dentro, todos llevamos esa voz interna que nos impulsa a cuestionar la realidad, para entenderla, para comprenderla. Por ello queremos destacar que debemos aprovechar la capacidad de asombro que tienen los niños para convertirlos en sujetos reflexivos, analíticos y artistas de su ciudad, desde las primeras etapas que empiezan por asombrarse de las cosas para conocerlas. Debemos orientarlos a que generen su autoconocimiento, que saquen sus propias conclusiones, pues todos sus sentidos están despiertos y sin prejuicios para recibir con las manos abiertas ese razonamiento externo. Por ello, las razones de los comportamientos de los niños y sus formas argumentativas están determinadas por reglas formales que de alguna manera emplean los adultos, ¿verdad? En esas tareas cotidianas o en las actividades profesionales. ¿Y qué es lo que hacen los niños? Bueno, que eso que hacen los adultos, ¿no? Esa imitación. Y bueno, pues los niños que hemos sido todos, bueno, pues emplean razonamientos que impresionan cuando expresan verbalmente sus conclusiones o mediante actitudes, comportamientos que obedecen a formas lógicas construidas en forma innata, ¿sí? Nosotros somos curiosos por naturaleza, nos asombramos por naturaleza, pero también nuestra lógica, ¿sí?, nos va a impulsar a madurar nuestra razón, siempre y cuando dejemos que ese impacto del asombro, ¿sí?, se instale en nuestra razón para interpretar precisamente las cualidades que nos ofrecen las cosas externas. Y esta característica formal y compleja del pensamiento de los niños, bueno, pues ha sido analizada por Lippmann, ¿verdad? Desde la primera infancia, los niños poseen procesos de investigación, razonamientos, organización y traducción de la información en sus formas más simples. Establece que de alguna manera, bueno, pues van a que estas habilidades de investigación, bueno, pues se conviertan en una práctica autocorrectiva mediante tanteos, aproximaciones, descubrimientos. Asimismo, bueno, pues las habilidades de razonamiento, de información, organización, deducción, que se expresan lingüísticamente mediante estas formas básicas de agrupación de la información, como la oración, el concepto, el esquema y una narración, y más complejo, bueno, pues una historia. Por ello, el razonamiento con el que cuentan hoy los niños no es porque se encuentren en una evolución, sino más bien porque el entorno y el contexto ha cambiado, en el cual algunos temas dejaron de ser tabúes, ¿verdad?, y se convirtieron en temas cotidianos. Por otro lado, las herramientas digitales nos acercan a un sinfín de información con la cual los niños tienen contacto, ¿sí?, y van haciendo que su pensamiento madure para sacar conclusiones y argumentaciones cada vez más conscientes. Esta maduración de su razonamiento se da desde mi postura porque los niños no tienen esas estructuras mentales aún bien definidas, es decir, no entran al conocimiento con miedo o prejuicios, o bien no entran con limitaciones, sino todo lo contrario, rompen con todos los esquemas para tener un buen razonamiento que comprenden a su modo los conceptos y además los ponen en práctica. Y el adulto, pues a lo mejor al leer una información, ¿sí?, al escuchar un documental, pues ya entra con ciertas reservas. ¿Por qué? Porque ya tiene más conocimiento, más prejuicios, más todo, y esto hace que a lo mejor el asombro ya no aparezca como tal, ¿sí?, para aumentar nuestro conocimiento. Por ello, al poner en práctica estos conocimientos adquiridos y al reconocer
que su pensamiento es ilimitado por todo el asombro que de alguna manera se descarga, bueno, pues es capaz de modificar el pensamiento de sus padres. Es decir, pueden juzgar una acción como buena o mala y denunciar al adulto que lo hace. Esto de alguna manera nos sorprende y nos hace decir, los niños son muy inteligentes, y es verdad, pero porque rompen con toda estructura mental. Por ello consideramos que el asombro es el inicio de todo conocimiento, en primera instancia de la filosofía, porque el sujeto buscó darle sentido y explicación al mundo de la naturaleza. Regresando pues a lo que atañe del asombro, bueno, pues es este inicio del conocimiento filosófico, porque en este se encuentra el sentido y la explicación de las cosas. A lo que se acerca y desarrolla es ese conocimiento metafísico. ¿Por qué? Porque intenta explicar el ser del ente, es decir, la razón. Quiere identificar y conocer la esencia de los objetos. Heidegger, pretendiendo evitar la interpelación del ser desde los impulsos originarios del pensar, traza uno de los caminos más impresionantes del pensamiento en nuestra época. El ser está en la misma pregunta que sostiene el discurrir del camino señalado, en el corresponder dispuesto que ante el ser asume el pensar mismo, que retorna al origen, es decir, al asombro. El asombro es una disposición del pensador por corresponder a lo que, provocándolo, se oculta, dejando en este acontecimiento huellas que permitan señalarlo. Este asombro no paraliza, sino que templa el ánimo y lo dispone a pensar. Así, la pregunta por el sentido del ser es la pregunta que constituye la necesidad del pensar. La pregunta por el sentido del ser es el pensamiento único con el que Heidegger medita lo pensado o dejado de pensar por los filósofos y lo nombrado o dejado de nombrar por los poetas. El asombro y el preguntar se determinan mutuamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el asombro requerido por el ser como despejamiento y el corresponder a este en la pregunta abren el camino del pensar. El asombro lleva a preguntar y la pregunta hace pensar al asombro. El verdadero preguntar es aquel que nos muestra, que nos deja ver a través de él mismo aquello por lo cual se pregunta. Por lo que se pregunta hay que entenderlo aquí con una doble dirección. Por lo que se origina el preguntar y por aquello hacia lo que se dirige el preguntar. Por lo que hace brotar el preguntar, bueno, y hacia lo que el preguntar señala. Por lo que se pregunta, bueno, pues indica el origen y el destino del preguntar, el pensamiento, ¿sí? Lo pensante. Lo que origina el pensar es aquello por lo cual el pensar que queda determinado en su esencia, y es también aquello con lo que al dirigirse hacia él se confronta el pensar. Desde el pensar se señala el ser, que desde su sustracción se de alguna manera encomienda en el habla del propio pensar, a lo que es digno del asombro pensante se corresponde en el decir que pregunta, ¿sí? Por ello el asombro es el hogar del pensar. De alguna manera retrotraerse al origen, bueno, pues significa acoger este asombro como sede donde habita, ¿sí? este asombro. Y prácticamente el habitar el asombro es el temple de ánimo,
la disposición en la que y para la que se abre el ser del ente. Al abrirse el ser del ente, bueno, pues entonces el pensar que señala debe mantener en la memoria aquello que hay que considerar antes que todo lo demás. Heidegger señala pues que la presencia que la posibilita a toda presencia y que a la vez permanece más allá de ella, bueno, pues la memoria pone a pensar en el camino a señalar el acontecimiento que asombrado da que pensar y es digno de ser cuestionado antes que cualquier otra cosa. Memoria es la reunión del pensar sobre lo que en todas partes debe pensarse desde el principio. Por ello el asombro es el recuento, ¿verdad? Y el recuerdo que anuda al pensar con lo que desde el principio es, que es desde el principio lo que el camino del pensar señala. Solo se puede caminar en el pensar habitando el asombro. Por último, podemos decir que el origen de la filosofía está pues realmente en la admiración, en la duda, en la experiencia de las situaciones límites, pero en último término y encerrado en sí todo esto en la voluntad de la comunicación propiamente tal. Por ello, bueno, pues el asombro como inicio a un conocimiento, bueno, pues despierta todas las cualidades y virtudes que traemos por el conocer para acercarnos al descubrimiento de la verdad. Es por ello que nosotros consideramos que el asombro, bueno, pues prácticamente es este inicio del conocimiento filosófico, porque es el que persuade a la mente para entrar en ese campo de la curiosidad y poder profundizar en el ser, en la esencia de cada uno de los objetos que se nos presentan a los sentidos. Bueno, estimados amigos, pues hasta aquí con este video acerca del asombro. Los invitamos a que compartan este video en sus redes sociales, a que se suscriban a su canal de YouTube Jorge Gasca y que nos sigan en nuestra página de Facebook Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto. Y bueno, pues los invitamos a que estén al pendientes de nuestro próximo video. Hasta la próxima.